Adonai Ori, Velishi, Bimira. Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam al Jami', paz a todos vosotros. Hoy quisiera tratar un tema particular, por eso he titulado este episodio La nube oscura en la que está Dios, porque quisiera tratar en particular un versículo de la Escritura del Antiguo Testamento, que es Éxodo 20:21, en el que se narra que mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés avanzó hacia la nube oscura en la que estaba Dios. En hebreo, Asher Sham Elohim, la nube oscura en la que estaba Dios. Este versículo ha influido notablemente en la mística judía y después en la mística cristiana, como veremos también en el próximo episodio. Por lo tanto, hoy queremos ir, en la medida de lo posible, a las fuentes de la mística judía y cristiana, precisamente mediante la profundización de este símbolo, la nube oscura en la que en el Antiguo Testamento se manifestó la presencia luminosa de Dios, porque Dios es luz. Primero en el monte Sinaí, en la tienda en el desierto, donde Dios acompañaba al pueblo peregrino errante, y luego en el Santo de los Santos, es decir, en el corazón de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Este símbolo ha sido mediado por la tradición judía. Luego, en lo que concierne a la mística cristiana, ha sido mediado ciertamente por el Nuevo Testamento y por los padres de la Iglesia, y ha influido mucho, como decía, en la mística cristiana. Lo veremos, especialmente en el próximo episodio, y yo tomaré también algunos ejemplos. Ya puedo anticipar que Filón de Alejandría, sobre todo, y luego también, comenzando por los primeros padres en la mística cristiana, como Gregorio de Nisa, San Gregorio de Nisa, después el escritor pseudo Dionisio el Areopagita, y luego, obviamente, muchos místicos cristianos, entre ellos el primero San Juan de la Cruz. En otras transmisiones he hablado de Moisés y Elías, que en el monte Sinaí tienen la experiencia más cercana de Dios entre los personajes del Antiguo Testamento, y hablamos de esto especialmente hace algunos episodios, cuando hemos tratado de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. En el libro del Éxodo, en el capítulo 33, Moisés, después de 40 días de ayuno en el Sinaí, pide con audacia al Señor: muéstrame tu gloria. Y Dios le asegura que pasará delante de él proclamando su nombre santo. Y añade el Señor: pero no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme y seguir vivo. Verás mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. Y en estos versículos, cuando Dios le dice a Moisés: verás mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver, en realidad esta expresión en hebreo significa literalmente: verás lo que está detrás de mí, en hebreo ajorai. Es decir, significa que en realidad
Moisés verá las huellas que quedan del paso de Dios, porque el paso de Dios es absolutamente dinámico, a pesar de que Dios realmente se revela en la historia y se revela como luz. Pero, como dice el Salmo 77, sus huellas permanecen invisibles. Dice el Salmo: por el mar pasaba tu camino, pero tus huellas quedaron ocultas. Dice literalmente el hebreo: tus huellas no han sido conocidas. O sea, quedaron ocultas, quedaron invisibles. Y aquí siempre existe esta dinámica, por así decirlo, de un Dios presente que se revela, pero que de alguna manera en el mismo tiempo permanece como oculto. O sea, se revela pero permanece velado. Y esto es prefigurado precisamente por la nube de la cual hablaremos, donde Moisés se encuentra a Dios precisamente porque, como veremos, está oculto en la nube. De hecho, lo adelanto ya, la nube en el desierto era una nube, pero al mismo tiempo era una columna de luz, de fuego. En el primer libro de los Reyes, al capítulo 19, Elías, también después de un camino de 40 días, es decir, después, por así decirlo, de una cuaresma, llega de nuevo al monte Horeb, o sea, al monte Sinaí, y el profeta Elías experimenta aquí la presencia de Dios. Donde lo sabemos, Dios no era en un terremoto, no era en el fuego, no era en un viento impetuoso, no en una señal llamativa, sino, como dice el hebreo literalmente, en un kol de mamá daka, que se traduce a menudo como el susurro de una brisa ligera, como una brisa suave, pero que literalmente significa una voz de silencio sutil. Y cuando Elías comprende que en esa voz del silencio, o voz silenciosa, que parece un oxímoron, parece una contradicción, pero en realidad el oxímoron, voz silenciosa, quiere expresar algo profundísimo, abismal del misterio de Dios. Entonces, cuando el profeta Elías comprende que en esa voz del silencio está Dios, se cubre el rostro con el manto para evitar ver a Dios. He aquí, como ven en estas dos que llamamos teofanías, es decir, manifestaciones de Dios, apariciones de Dios, por un lado de Moisés y por otro de Elías, Dios se revela pero queda escondido de alguna manera, velado. Y hay algo en común muy importante que luego influirá en la tradición judía y cristiana, en común entre estos dos encuentros de Moisés y Elías con Dios. ¿Por qué? Porque no es casualidad que tanto en la tradición judía como luego en la tradición cristiana, con todas las diferencias obvias, Moisés y Elías se conviertan en tipos del encuentro místico con Dios. Y no es casualidad que en el Nuevo Testamento, en el evento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que es como el icono privilegiado de la experiencia mística cristiana, de la oración, del encuentro con Dios, siempre se recurre a esta experiencia de la transfiguración cuando se habla del encuentro con Dios, entonces de la mística. Y no es casualidad que precisamente Moisés y Elías aparezcan en el monte, en el alto monte, en esta luz tabórica al lado de Jesús, como para indicar que el rostro de Dios, que tanto Moisés como Elías habían anhelado ver pero no vieron, ahora sí se manifiesta definitivamente en Cristo, que es verdaderamente el rostro luminoso de Dios, porque Cristo nos ha revelado al Padre. Por eso él mismo dirá: quien me ve a mí, ve al Padre mismo. Y así en la transfiguración, los tres apóstoles elegidos para esta experiencia son envueltos, como dice el Evangelio de Mateo de la transfiguración, por una nube luminosa, como en otro tiempo Moisés, que, como dirá San Pablo, fue bautizado en la nube y fue allí al encuentro de Dios. Pero vayamos por orden. En primer lugar, quiero tratar o subrayar algunos versículos del Antiguo Testamento
en los que se narra el encuentro con Dios en la nube. Ya he dicho que en Éxodo 20-21 se dice que literalmente, refiriéndose al monte Sinaí, el pueblo se mantuvo lejos mientras Moisés avanzó hacia la nube oscura donde estaba Dios. Moshe nigash el Arafel asher shama Elohim en hebreo. Entonces Moisés se acercó a la nube oscura en la que allí está Dios, dice el texto literalmente. Y aquí se usa el término hebreo Arafel, que en el Antiguo Testamento está asociado a la nube precisamente en la teofanía del Sinaí, en la revelación de Dios en el monte Sinaí. Y de hecho, en el Antiguo Testamento hay muchos versículos en los que se dice que Dios es aquel que cabalga sobre las nubes, que está envuelto en la nube, que una nube oscura está bajo sus pies. Hay varios pasajes de la Escritura. Aquí debo decir desde el comienzo, obviamente, que no hay ninguna confusión, cuidado, entre luz y tinieblas. A menudo, de hecho, este término Arafel en el Antiguo Testamento indica la tiniebla que se opone a la luz divina, porque Dios es luz en sí mismo. Pero cuando el hombre lo encuentra, especialmente en el Antiguo Testamento, su luz es tan deslumbrante, eso es el punto, su luz es tan deslumbrante que el hombre no puede verla verdaderamente en toda su pureza, por su pecado o también por su fragilidad o por su misma esencia de hombre, de ser hombre. Entonces hay una distancia inconmensurable entre Dios y el hombre. Dios es el santo, es la santidad en persona, por lo que el hombre queda deslumbrado, queda aturdido porque no puede ver a Dios en su esencia, no puede ver a Dios. En el Antiguo Testamento no se puede ver a Dios y seguir vivo. Existe esa tradición del encuentro con Dios en la nube que luego recorre en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Me detengo ahora en otro pasaje, que es el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8. Es un capítulo en el que se narra el transporte del Arca de la Alianza y la dedicación del Templo de Jerusalén por parte del rey Salomón. Esta presencia de Dios en la nube que acompañaba al pueblo en la tienda del desierto ahora llega hasta Jerusalén, donde Dios habita en el templo, en el Santo de los Santos, y después de este solemne traslado del Arca de la Alianza al Santo de los Santos, se dice en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, versículo 9, que en el Arca de la Alianza, y cito, no había nada sino las 2 tablas de piedra que Moisés había depositado allí en el Horeb, en el Sinaí. Volveré sobre este detalle del Santo de los Santos como lugar vacío. No había nada en el arca aparte de las tablas de la ley. Después de que se narra el traslado del Arca de la Alianza, precisamente en el Templo de Jerusalén, en el Santo de los Santos, se dice en el versículo 10 que la nube llenó el templo del Señor. Obviamente la nube se identifica con la gloria de Dios. Sabemos que en hebreo gloria, se dice en hebreo kavod, viene del verbo kaved, que significa ser pesado. La gloria es todo el peso de Dios, Dios que desciende, se revela, se manifiesta, desciende hacia el hombre. Y al final el rey Salomón pronuncia una frase fundamental para nuestro tema en el versículo 12. En hebreo se dice Adonai amar lishkon ba'arafel. El Señor ha decidido habitar en la nube oscura. Es muy importante este verbo lishkon aquí usado. Ha decidido habitar, morar. El verbo shachan significa precisamente morar, poner la tienda, que siempre está asociada al lugar donde Dios mora en el Antiguo Testamento. A la tienda en el desierto se la llama Mishkan, y al lugar de su morada, que es luego el Santo de los Santos, en el Templo de Jerusalén. Y de este verbo proviene también un término que después en el judaísmo será tan importante, que es el término Shejinah,
La Shejinah de Dios es su morada, su presencia en el mundo. Después, en el libro del Eclesiástico, se profundiza en esta experiencia de Moisés en la nube oscura. En el capítulo 45, versículo 5, se dice respecto a Moisés que Dios le hizo oír su voz, lo hizo entrar en la nube oscura y le dio cara a cara los mandamientos, ley de vida y de inteligencia, para que enseñara a Jacob la alianza, sus decretos a Israel. Aquí se traduce el término hebreo arafel, nube o nube oscura o niebla, con el término griego gnofos, que significa literalmente tiniebla, como si se evidenciara que Moisés debe entrar en esta tiniebla, que sin embargo se vuelve luminosísima porque allí Moisés encuentra a Dios. Entonces, la nube es uno de los símbolos privilegiados en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento para expresar la morada de Dios, cuya presencia es al mismo tiempo luminosísima, pero también oscura. Ya he hecho referencia, pero lo repito, en el desierto Dios guiaba a su pueblo de día en una columna de nube y por la noche esa columna de nube se convertía en columna de fuego, en luz. Es interesante esta imagen de la nube porque expresa al mismo tiempo la trascendencia de Dios y su inmanencia. Por un lado, la trascendencia de Dios, porque la nube es oscura, por lo cual Dios no se puede ver, pero al mismo tiempo su inmanencia, es decir, su cercanía, su morar en el mundo y en particular en medio de su pueblo elegido, porque la nube es oscura, pero cubre y lo penetra todo. Uno está inmerso en la nube como se está inmerso en Dios, que es un misterio inmenso, que es un océano de luz, como diremos en el próximo episodio. Así la columna de nube llena la tienda de la morada donde Dios se encuentra con Moisés cara a cara. Entonces, por un lado, Moisés no ve a Dios mismo, porque entra en una nube, pero por otro lado, allí está Dios, y Moisés lo encuentra cara a cara. Parece una contradicción, pero es algo de profundísimo. Bien, ahora vamos a hacer una pausa musical, o mejor, vamos a rezar, a meditar sobre todo esto con un canto, como hemos hablado de la voz de silencio sutil, donde Elías en el monte Sinaí tiene este encuentro maravilloso con Dios. Vamos a escuchar un canto en tu silencio. El silencio de Dios es más poderoso y nos habla más que el ruido de este mundo. En el ruido del mundo busco tu voz, en la calma del alma encuentro tu luz. Tú que calmas el viento, que callas el mar, ven y reina en mi ser. En tu silencio, Señor, yo me quedo. No necesito palabras, solo tu aliento. Paz que traspasa, paz que sosiega, llena mi vida. Hazme tu iglesia. Se apagan ante tu mirar, mis heridas encuentran en ti su lugar. Tú eres mi refugio, mi pastor, mi verdad. En tu silencio aprendo a amar. En tu silencio, Señor, yo me quedo.
Este tema de la nube que estamos tratando en este episodio fue luego desarrollado en la literatura apocalíptica, por ejemplo en el libro de Daniel, en este texto importantísimo del capítulo 7, donde se dice que el Hijo del Hombre viene sobre las nubes, que después, claro, es un texto fundamental en el Nuevo Testamento también, porque Cristo viene a cumplir toda esta realidad. Él mismo se identifica con este Hijo del Hombre que viene sobre las nubes, y precisamente por esto ha sido crucificado, ha sido condenado delante del sumo sacerdote cuando mencionó precisamente a este versículo de la escritura del profeta Daniel, mostrando su cumplimiento en sí mismo. Entonces la nube se convierte también en un símbolo del Mesías. De hecho, Cristo, no por casualidad, las últimas palabras que pronuncia antes de ser condenado ante el Sanedrín, ante el sumo sacerdote, de manera solemne, reconocerá ante la pregunta del sumo sacerdote, ¿eres tú el Mesías?, dirá, tú lo dices, y de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Entonces hace referencia a este Hijo del Hombre, que es el mismo, que vendrá sobre las nubes. Así que, como ven, la nube es un símbolo mesiánico, un símbolo del Mesías, y también un símbolo escatológico, es decir, de los últimos tiempos. Después, la literatura rabínica, la literatura judía, ha enriquecido notablemente ese símbolo de la nube, que tiene un papel importante en la fiesta de las tiendas o de las cabañas, que se llama la fiesta de Sukkot en hebreo, que celebra el paso del pueblo de Israel por el desierto bajo las tiendas y, en particular, la morada de Dios en una tienda junto al pueblo o en el medio del pueblo. También en el Nuevo Testamento muchas veces se evoca este simbolismo de la nube en referencia a Cristo, porque Cristo es el lugar definitivo de la Shejina divina, es decir, la misma presencia de Dios entre los hombres, el Dios mismo entre los hombres. Ya he hecho referencia a la transfiguración, donde aparece esta nube. Ya he dicho que Jesucristo se identifica con el Hijo del Hombre en Daniel, y muchas veces el título con el que Jesús más a menudo se autodenomina es precisamente el Hijo del Hombre, en arameo Barenashá, el Hijo del Hombre de Daniel. Cuando Jesús asciende al cielo, se dice que fue ocultado a los ojos de los apóstoles en una nube, fue elevado al cielo en una nube. Y en el Apocalipsis esta nube recurre a menudo como símbolo. Como ven, podemos así profundizar en la importancia de este versículo del libro del Éxodo 20-21 en el Antiguo Testamento y luego, ciertamente, en la tradición judía y cristiana. Obviamente tomaré solo algunos ejemplos. Una cosa importante es que este evento de Moisés acercándose a Dios en la nube oscura ha sido asociado a otros pasajes del Antiguo Testamento. Doy solo algunos ejemplos. Por ejemplo, la visión del carro de la gloria de Dios en Ezequiel, que luego en la tradición judía se llamará Merkavá. Se dice en el libro del profeta Ezequiel que la gloria de Dios es como un carro que va al encuentro incluso de los exiliados en una gran nube y un torbellino de fuego. En esta nube, podemos decir, del sufrimiento del exilio, la gloria de Dios, el trono de Dios también va al exilio con el pueblo. No se queda en el templo, sino que está también en los exiliados. Es verdad que la gloria de Dios se aleja a causa de los pecados del pueblo de Israel, pero en el mismo tiempo también esta gloria es móvil, o sea, está con los exiliados en Babilonia. Luego, en el libro de Job, después de todo el sufrimiento que vive el protagonista del libro, o sea, el mismo Job, después de toda la oscuridad que debe vivir, ¿dónde encuentra Job a Dios? Lo encuentra, se dice 2 veces, en medio del huracán. Y aquí, en medio del huracán, de la tormenta de su sufrimiento, Dios le habla, y él, Job, a través de este acercamiento de Dios, de este hablar de Dios en medio del huracán, finalmente ve a Dios, porque dirá, antes te conocía de oídas,
pero ahora mis ojos te ven. Job ha visto a Dios en medio del huracán, en medio de la tempestad, en la tempestad y no a pesar de la tempestad. Traté de esto en un libro que ha sido también traducido en español, En la tempestad, Dios, a quien le interesa este tema. Entonces, aquí hay una prefiguración de Cristo, cuando aparece donde en la tempestad, en la noche, sobre el lago de Galilea, y dice a los apóstoles: ánimo, no tengáis miedo, soy yo, que se puede traducir también del griego, en griego ego eimi se puede traducir yo soy, es el nombre de Dios. Cristo pronuncia el nombre divino, él mismo es Dios, es el yo soy. Es Dios en medio, en el corazón de la noche, en la noche más negra, en la tempestad más profunda, en la oscuridad. Esta es una palabra fundamental para los apóstoles después, que tendrán que vivir muchas nubes oscuras, muchas persecuciones, y también pero para nuestra vida, porque muchas veces buscamos a Dios en eventos alegres, como es normal, porque Dios está también allá, gracias a Dios, en eventos luminosos, pero Dios aparece precisamente en nuestras noches oscuras, en nuestras tempestades, en nuestros huracanes, como ocurrió para el pueblo en el exilio, como ocurrió para Job, como ocurrió también en el Nuevo Testamento muchas veces, pero en particular cuando Cristo sale al encuentro de los apóstoles caminando sobre el mar, en medio de la tempestad, al final de la noche, cuando la noche es más profunda, más prolongada, pero ya está terminando. Luego debemos también recordar en el Cantar de los Cantares a la amada que pierde a su amado y precisamente en la oscuridad de la noche lo busca con más ímpetu. Ya he hecho referencia al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes en Daniel, pero hay una última referencia importantísima que tenemos que asociar a esta nube. Esta referencia es el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio en el Antiguo Testamento? En hebreo se dice caporet. No sabemos exactamente qué era. Dediqué también un episodio o 2 episodios a el caporet, a este propiciatorio, pero en hebreo caporet, que se traduce en español propiciatorio, es el lugar donde Dios estaba presente en el Santo de los Santos, primero en la tienda del desierto y luego en el templo. Era un objeto, no sabemos, es envuelto en el misterio, porque era un objeto que quizás era la tapa del Arca de la Alianza, donde había, eso sí, seguro, 2 querubines de oro que cubrían precisamente este caporet, es decir, este propiciatorio, con sus alas. Y, eso es muy importante, en el espacio vacío, marcado por estos querubines que se miraban el uno al otro, querubines de oro, en este espacio vacío aparecía Dios, estaba Dios. Y esto es muy interesante. Dios aparece en el Santo de los Santos precisamente porque es invisible. Aparece, por así decirlo, en este vacío. Y de hecho en el libro de Levítico se dice que en el día de Yom Kippur, o sea, en el gran día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar más santo del templo, en el Santo de los Santos, entraba en nombre de todo Israel una vez al año, y solo él entraba en el Kodesh HaKodashim, en el Santo de los Santos, y entraba con temor y temblor. Y después debía verter el incienso en el Santo de los Santos, es decir, precisamente entrar en esta nube de modo que la nube cubriera el propiciatorio para no ver al Señor y morir, como había prometido Dios en el libro de Levítico, donde Dios mismo dice: yo apareceré en medio de la nube sobre el caporet, es decir, sobre el propiciatorio. Entonces hay toda una tradición sobre esto, encontrar a Dios en la nube. Y ahora tomaré algunos ejemplos en la tradición judía y en la tradición cristiana, pero no terminaremos en este episodio, pero para ver cómo este encuentro de Moisés que encuentra a Dios en la nube oscura ha influido en el judaísmo, en el cristianismo primitivo y luego hasta nuestros días en la mística cristiana.
Entonces piensen en la riqueza de la palabra de Dios. Éxodo 20 y 21, donde se dice que mientras el pueblo de Israel en el monte Sinaí se mantenía alejado, Moisés entró en el Arafel, como se dice en hebreo, en la niebla o en la nube oscura donde estaba Dios. Veamos ahora cómo este versículo ha sido interpretado en la tradición judía. En primer lugar, un gran exégeta judío, también filósofo, Filón de Alejandría, un gran intérprete de la Escritura, que es contemporáneo de Jesús, varias veces en sus obras hace referencia a este versículo, Éxodo 20-21, o sea, a este evento de Moisés que entra en la nube oscura y allí encuentra a Dios. Dice Filón que Moisés es arrebatado por el eros divino. Eros significa en griego, porque Filón escribe en griego, un impulso de amor. Entonces Moisés tiene un impulso de amor, un deseo, un anhelo de amor, anhela ver a Dios. Y también dice que Moisés anhela también ser visto por Dios. Pero aunque es consciente de que su deseo es inalcanzable, porque no puede ver a Dios, pero Moisés, a pesar de todo esto, no se cansa de luchar. Así penetra, dice literalmente Filón de Alejandría, en las inaccesibles e invisibles concepciones de aquel que es. Filón de Alejandría, que es judío, resalta mucho respecto a este versículo de la Escritura, que Dios inefable no se puede conocer totalmente, pero sí se da a conocer en la nube. Se da a conocer, pero sigue siendo invisible, incomprensible, permanece siempre más allá. He aquí la trascendencia de Dios. De hecho, dice así Filón, en referencia a Moisés, pero también a todos nosotros, cuando el alma amante de Dios investiga la esencia de Dios, va en busca de lo oscuro y de lo invisible, de lo cual deriva el máximo bien de comprender que Dios, en cuanto al ser, es incomprensible para cualquiera y de ver que es invisible. Muy interesante esta que parece una contradicción. O sea, cuando uno entra en la nube, comprende que Dios es incomprensible y ve que es invisible. Y de hecho, como hemos escuchado, Filón subraya que el nombre de Dios es yo soy el que soy. Entonces, entrando en la nube, el hombre puede encontrar al mismo yo soy. Significa que la naturaleza divina es de ser y de no ser dicha. Porque aunque Dios se dé a conocer, y de verdad lo conocemos porque se ha revelado, conocemos las huellas, los signos de su presencia, a veces signos poderosos, milagros, entonces ciertamente Dios se manifiesta como luz, pero es también verdad que nunca podemos definirlo completamente, o sea, no podemos hacerlo entrar en nuestra mente, encajarlo, ponerlo en nuestros esquemas mentales. Eso es muy importante, porque cada uno al final del cabo quiere o se hace a menudo un Dios a su imagen. Pero en la tradición judía no se puede ver a Dios. Permanece siempre inefable, porque es siempre más allá. Eso también para nosotros los cristianos claramente. Y así Filón dice que Moisés, al entrar en la nube oscura en la que estaba Dios, entra en la tierra invisible. Dice que lleva a cabo los más sagrados misterios. Filón dice también que Moisés es el iniciado en los misterios. Lo llama en griego mistés, que se puede traducir como el místico, pero tenemos que entender bien esta palabra, en el sentido que es iniciado en los misterios. E incluso Filón dice que en Moisés permanece el Espíritu Divino, lo que luego en el Nuevo Testamento se atribuirá a Cristo, que es aquel sobre quien permanece el Espíritu Santo. Y Filón lo llama a Moisés el hierofante en griego, es decir,
aquel que inicia a los demás en los sagrados misterios. Entonces es iniciado en la nube y entonces puede iniciar a sus hermanos a la fe. Puesto que él ha sido iniciado, ha entrado en esta nube de Dios, se ha acercado a Dios, entonces puede iniciar a los otros. Entonces, aunque Dios no pueda ser visto ni comprendido totalmente, ni concebido con ninguna noción adecuada humana, sin embargo, dice Filón, Moisés entra en lo inmaterial, en lo invisible, en lo incorpóreo, y al entrar en la tiniebla, dice Filón, Moisés se convierte en una obra toda bella y deiforme, es decir, se conforma a Dios, se transfigura, se transforma, se conforma a Dios. Y dice Filón, se convierte en el paradigma de quien desea imitar a Dios. Filón dice que Moisés se convierte en el contemplativo de la naturaleza invisible, aquel que ve a Dios en la tiniebla. Así pues, el verdadero místico, según Filón, es aquel que es iniciado en los divinos misterios. Es decir, Moisés es el verdadero místico y así puede iniciar a los demás. Esta es la primera interpretación hecha por un judío, Filón de Alejandría, el más grande exégeta judío de la antigüedad, de los tiempos de Cristo. Y también, como veremos, la literatura rabínica, la literatura judía posterior, subrayará esto, el evento de Moisés que entra en la nube oscura. Entonces ahora vamos a rezar, a meditar con un canto. Las palabras claramente son de San Juan de la Cruz, no podía escoger sino su maravilloso poema En una noche oscura, y veremos en el próximo episodio cómo todo esto ha influido en San Juan de la Cruz y en general en la mística cristiana. Entonces vamos a escuchar este canto musicado y ejecutado por Kiko Argüello. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En una con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Oh noche que guiaste. Como decía antes de escuchar este maravilloso canto, estas palabras de San Juan de la Cruz, también la literatura rabínica, la literatura judía posterior a Filón de Alejandría, subraya el hecho, el evento de Moisés que entra en la nube oscura.
Y la tradición judía subraya de manera particular la distancia del pueblo de esta nube. El Targum, que es la traducción aramea del texto hebreo del Antiguo Testamento, y claro, el Targum añade también interpretaciones midrásicas, subraya esta gran distancia del pueblo de la nube. El Targum Pseudo Jonatán dice que el pueblo permanece a 12 millas, por lo tanto lejísimos de esta nube, mientras se ve a Moisés, que es como un pionero que entra solo. Interesante esta soledad de Moisés en la nube. Esta figura inmensa de Moisés que solitario va al encuentro de Dios. Y de cierto modo Moisés arriesga, porque el pueblo tiene temor, pero Moisés entra, es admitido en esta nube. El Targum Onkelos, que es otro Targum, y el Targum Neófiti, traduce el versículo al que nos estamos refiriendo, o sea, Éxodo 20-21, lo traduce así. El Targum Neófiti traduce diciendo que Moisés entró en la nube donde reposaba la gloria de la Shejina del Señor, o sea, donde estaba toda la presencia de Dios, la morada misma de Dios. Después en el Midrash, en un Midrash antiguo, como decimos, un Midrash tanaítico, es decir, del tiempo de los maestros de la Mishnah, aquellos que redactaron la Mishnah alrededor del 200 después de Cristo, entonces es un Midrash antiguo, es un Midrash escrito por los maestros de esta primera época de la literatura rabínica, es un Midrash que se llama Mejilta de Rabbi Ishmael. Se dice que la nube en la que entra Moisés representa la humildad en la que Moisés debe entrar, porque la Shejina de Dios, la presencia de Dios, que es el Espíritu del Señor que consagra al siervo con la unción, mora en el hombre humilde, mientras que es expulsada por la idolatría o por la soberbia humana. De hecho, se dice en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que Moisés era el hombre más humilde, o se puede traducir también más manso de la tierra. Y por eso esta nube es la humildad. Miren qué profundización tan interesante. Luego se evidencia que Moisés entra en la nube oscura gradualmente, a través de etapas. Esto será importante para el próximo episodio, cuando hablaremos de la interpretación de un gran padre de la Iglesia, San Gregorio de Nisa. Entonces se dice así literalmente, en el Midrash, Mejilta de Rabbi Ishmael, se dice que Moisés entra en la tiniebla, en la nube y en la nube oscura. O sea, entra gradualmente a través de etapas. O sea, la nube es tiniebla, después nube y después nube oscura. Es tiniebla por fuera, nube por dentro, nube oscura en la parte más interna. Y Moisés es admitido a través de etapas en la parte más interna. Fue acogido, por así decirlo, en el seno de Dios, aunque ciertamente no vio a Dios. Ahora, para nosotros, los cristianos, Dios se revela plenamente en Cristo. Por lo tanto, podemos decir, es una razón importante porque Moisés no podía verlo. Es verdad que en muchos pasajes de la Escritura se dice que Moisés vio a Dios cara a cara, como se dice en hebreo, panim el panim, que hablaba con él el pe, boca a boca, pero son imágenes, porque todo esto tenía que revelarse plenamente en Cristo, que es el rostro mismo de Dios. El rostro del Padre es el Hijo, es Cristo. Es Dios mismo que se hace carne en nuestro Señor Jesucristo. Después hay otro Midrash que se llama Pirkei de Rabbi Eliezer. Es muy interesante, presenta el ingreso de Moisés en la nube oscura como una ascensión al cielo, y esto será algo recurrente luego en la literatura apocalíptica judía y después en la mística judía. Según este Midrash, Moisés es introducido en la nube de Dios por los dos arcángeles Miguel y Gabriel, que lo agarran de las manos y lo llevan a la nube, es decir, al cielo. Esto ya lo dicen los judíos en su literatura midrashica, que tiene verdaderamente pasajes estupendos que debemos valorar. Entonces tenemos otra interpretación de un rabino, obviamente mucho más reciente, porque aquí estábamos hablando de la literatura rabínica antigua. Es una interpretación de un rabino
del siglo XIX, que es Rabbi Nachman de Breslov, y la veremos más adelante, o sea, en el próximo episodio. Pero el rabino Nachman de Breslov amaba mucho este versículo, Éxodo 20:21, y dice que de este versículo podemos sacar una enseñanza espiritual mística de gran riqueza. Destaca cómo Dios se encuentra a menudo en nuestra vida en lugares de incertidumbre y falta de claridad. Entonces dice, el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés avanzó hacia la nube oscura en la que está Dios. Y dice el rabino Nachman de Breslov que uno que ha vivido toda su vida, todos sus días en el materialismo, después de que se enciende y quiere caminar en los caminos del bendito sea, o sea, del Señor Dios, el atributo divino del juicio lo denuncia, no lo acompaña en caminar por los caminos de Dios y le prepara un obstáculo. O sea, no es tan fácil, no es que muy fácilmente acceda a Dios. Entonces Dios es alguien que desea amor y se oculta a sí mismo, si así se puede decir, en este obstáculo. Y dice el rabino Nachman de Breslov, precisamente, quien tiene ciencia mira que precisamente Dios está en el obstáculo. Entonces, el sabio mira el obstáculo y encuentra allí al Creador. Quien en cambio no tiene ciencia, no es sabio, cuando mira el obstáculo inmediatamente retrocede. Obstáculo, dice el rabino Nachman de Breslov, significa la prueba de la nube y de la nube oscura. Bueno, podría continuar, pero miren la importancia de esto, con esto concluimos. Y vemos también su cumplimiento en Cristo, como cristianos. La nube oscura significa el obstáculo en el que está escondido Dios mismo. Entonces no debemos tener miedo de los obstáculos en nuestra vida, de las nubes, y a menudo de las nubes oscuras que Dios permite en nuestra vida. Entonces por esto dice el rabino Nachman de Breslov, quien tiene ciencia puede encontrar Dios mismo en medio de los mismos obstáculos. Y esto es importante en nuestra vida. En nuestra vida tenemos obstáculos, a veces duros, pruebas. Claro, cuando estamos allá, estamos en la nube. Muchas veces no tenemos esta luz de ver a Dios. Tenemos una rebeldía, a menudo tenemos nuestras murmuraciones o no entendemos, estamos confundidos. Esta es la nube, esta confusión. Nosotros los cristianos diríamos que tenemos cruces más que obstáculos, pero cruces que a veces son un gran obstáculo y que pueden escandalizarnos también. Pero mientras el pueblo que no ha sido iniciado se mantiene lejos, Moisés, el elegido de Dios, y a esto estamos llamados, ve en el obstáculo la ocasión del encuentro con Dios. Porque precisamente donde no parece que esté Dios, justamente en este obstáculo, en esa prueba, allí está Dios. Es bellísimo y muy profundo. Entonces, aunque tenemos que pasar por noches oscuras, pero como decía San Padre Pío, decía Padre Pío, son bromas de amor. Claro, no es fácil decirlo así, porque después cuando lo vivimos, yo también, no entendemos cómo es posible que Dios permita en nuestra vida una tempestad o una nube oscura. En un evangelio que hemos proclamado hace poco, en uno de estos domingos pasados, se decía que Jesucristo obligó a los apóstoles a entrar en el barco y a vivir la tempestad y la noche oscura. Pero Dios no nos abandona, aunque parece que Jesucristo duerma, está allá en nuestros barcos con nosotros. En esta nube está la luz, esta es la cruz gloriosa. Claro, para ver la gloria de Dios en la nube, para ver la gloria de Dios, todo el peso de Dios
su misma presencia en la cruz, necesitamos ser iniciados, necesitamos un camino de fe serio, adulto, una maturación en la fe, como hemos escuchado, ya lo habían intuido, lo habían entendido los judíos cuando dicen que Moisés entró en la nube gradualmente, en un camino gradual de iniciación, progresivamente, porque tenemos miedo a entrar en la cruz, decimos nosotros los cristianos, pero donde parece que no está Dios, allá está Dios. La cruz de Jesucristo, nuestra cruz, es gloriosa y es una perla preciosísima, la perla más preciosa, porque nos permite de ver la gloria de Dios en la oscuridad, porque si no siempre tendremos una relación con Dios de business, de escambio, de conveniencia religiosa en el sentido no positivo de la palabra, o sea, en el sentido de buscar un escambio, no vivir la gratuidad. Allá, cuando encontramos a Dios en la oscuridad, podemos decirlo de haberlo encontrado de verdad, de veras. Entonces, no rechazamos los obstáculos de nuestra vida, aunque los obstáculos cotidianos, no solamente los gran obstáculos que a lo mejor es más difícil, pero nosotros rechazamos las contrariedades, como hemos escuchado en el mismo Evangelio que mencioné, cuando el viento es contrario, pero estas contrariedades son providenciales. Los obstáculos en nuestra vida, intento decirlo a mí mismo, catequizarme a mí mismo, claro, no es lo ideal, pero lo digo también por mí mismo, en los obstáculos, también cotidianos, algunas veces nos cansan, pero allá está escondida la gloria de Dios, está ocultado Dios mismo, que nos quiere encontrar a través de los obstáculos, de las dificultades, de la cruz, para transformarla en gloria, en experiencia viva, concreta, indudable de Dios. Porque si uno encuentra a Dios en la nube oscura, en la noche oscura, entonces es una experiencia que nadie le puede quitar, aunque alguien le puede decir no, que Dios no existe. Él sabe, porque lo ha experimentado, lo tiene grabado en sus heridas, en su sufrimiento más interior, más personal, que Dios es el yo soy. No tengáis miedo, ánimo, yo soy, como dice Jesucristo cuando aparece en medio de la tempestad, cuando aparece siempre en medio de nuestras tempestades y no a pesar de las tempestades. Muchas gracias y hasta la próxima y buena prosecución con los programas de Radio María España. Por los pueblos oprimidos, por el totalitarismo y la opresión de la mentira, por aquellos perseguidos por tu nombre que se ocultan para orar y aquellos extraídos de su hogar por sus perseguidores, pegados por el odio. Perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Por los que no nos aman, por los que no sabemos amar, por los que sufren y agonizan y hoy duermen en el hospital, por los que hoy es su última noche, cuyos ojos no verán el nuevo día. Ten piedad, ten piedad. Por todos los que sufren la tentación del suicidio, por los dispuestos a dejar ganar al mal, por aquellos cuyas noches son interminables y a los que la angustia les ha quitado la paz.
trabajan en la prostitución y se ven obligados a vender su amor, por los que caen en la trampa del vicio y las drogas, por los que hoy duermen en prisión, por los que hoy esperan su ejecución, por aquellos a los que torturan, por criminales, por los ladrones, por los que erran en soledad, por los que sufren la indiferencia de los demás. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. לא יירא ליבי אם תקום עליי